Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Savants. Hoy nos sumergimos en una habilidad que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es muy real y fascinante, la microecolocalización humana. Imaginen por un momento lo que significaría poder ver el mundo no con sus ojos, sino a través de sus oídos, detectando objetos, sorteando obstáculos y comprendiendo la forma exacta de un espacio complejo, tal como si tuvieran un sonar incorporado en su propio cuerpo. Desde que los seres humanos existen en este planeta, el sentido de la vista ha sido nuestro principal guía, nuestro rey absoluto para explorar y navegar todo lo que nos rodea. Sin embargo, surge una pregunta fascinante cuando nos planteamos qué sucede cuando ese sentido falta o se encuentra muy limitado por alguna circunstancia. Algunos casos extraordinarios, conocidos como savants, y también personas que simplemente han aprendido a desarrollar esta increíble habilidad a base de esfuerzo, nos demuestran que el cerebro humano posee maneras sorprendentes de compensar las carencias y, en muchas ocasiones, de ir mucho más allá de lo que habitualmente consideramos como normal. El caso más conocido en todo el mundo, y del cual es muy probable que hayan escuchado hablar en alguna ocasión, es el de Daniel Kesh. La historia de Daniel es impactante porque perdió ambos ojos debido a un cáncer agresivo cuando apenas era un bebé recién nacido. Pero, lejos de lo que cualquiera podría imaginar, él no permitió que esta condición le impidiera vivir una vida plena, activa y sumamente aventurera. Daniel no solo camina con total confianza por calles concurridas y llenas de gente, sino que también anda en bicicleta, escala montañas y se dedica a explorar cuevas profundas. ¿Cómo logra realizar estas hazañas que parecen imposibles para alguien sin visión? Lo hace emitiendo pequeños sonidos, unos clics rápidos con su boca, y escuchando con una atención extrema los ecos que regresan a él desde el entorno. Es exactamente como si estuviera enviando pequeñas ondas sonoras al mundo para que éstas, al rebotar, le devuelvan una imagen tridimensional detallada de todo lo que tiene enfrente. Para la percepción de Daniel, un buzón de correos en la acera no es un objeto invisible, sino un rebote sonoro específico que le indica la presencia de un obstáculo sólido con una forma determinada. De la misma manera, un árbol se manifiesta para él como un eco mucho más difuso, lo cual le revela que se trata de una superficie irregular y compleja. Otro ejemplo profundamente conmovedor fue el de Van Underwood. Aunque Ben lamentablemente falleció a una edad temprana, dejó tras de sí un legado increíble que sigue asombrando a la comunidad científica. Al igual que Daniel, Ben perdió sus ojos cuando era solo un niño y, de una manera asombrosamente similar, aprendió por su cuenta a ver utilizando estos clics sonoros. Su destreza era tal que podía jugar al baloncesto, patinar, andar en bicicleta y hasta disfrutar de videojuegos complejos, todo esto basándose exclusivamente en su capacidad de ecolocalización. Ben era un chico normal en muchos sentidos, un joven con los mismos intereses que cualquier otro, pero poseía esta habilidad extraordinaria que lo hacía único en el mundo y que desafiaba nuestra comprensión tradicional de los sentidos. Es fundamental entender que estos no son casos aislados de genios con un don inexplicable o mágico. Detrás de estas proezas se esconde una ciencia muy sólida, una profunda adaptación cerebral que nos obliga a redefinir lo que realmente significa ver. No estamos hablando de magia, sino de neurociencia pura en acción. Pero, ¿cómo es posible que el cerebro humano, que está diseñado originalmente para procesar la luz que entra a través de las retinas, pueda reconfigurarse de tal forma que logre ver un mundo hecho de ecos? ¿Qué mecanismos neurológicos específicos permiten que un simple sonido se convierta en una imagen mental tan detallada y útil para la navegación diaria? El misterio de la ecolocalización humana nos conduce directamente al fascinante mundo de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse por completo a lo largo de toda nuestra vida. Para entender este proceso, podemos imaginar nuestro cerebro como si fuera un superordenador increíblemente potente y adaptable, mientras que nuestros sentidos actúan como sus periféricos de entrada de información. La base de la ecolocalización es simple en su teoría, aunque sumamente compleja en su ejecución. El proceso consiste en emitir un sonido y escuchar con precisión cómo éste rebota en los objetos. Pueden pensar en esto como el acto de tirar una piedra en un estanque de agua tranquila. Las ondas que se forman se expanden y, cuando chocan contra la orilla o contra un objeto que flota en el agua, nos brindan información valiosa sobre la distancia y la forma de ese obstáculo. Con el sonido ocurre algo muy similar. Daniel Kesh y otros expertos en esta técnica suelen utilizar un clic rápido y agudo producido con la lengua o la boca.
La razón técnica de esto es que los sonidos de alta frecuencia viajan mucho mejor por el aire y rebotan de una manera mucho más nítida, lo que ofrece una resolución espacial significativamente mayor, permitiendo distinguir detalles pequeños que sonidos más graves ignorarían. Para aquellas personas que han desarrollado la ecolocalización, el sonido no es simplemente algo que se escucha de forma pasiva. Se convierte en una herramienta activa, en una especie de linterna sonora. Cuando Daniel realiza uno de sus clics, está enviando un pulso de sonido al ambiente que lo rodea. Ese sonido viaja velozmente por el aire hasta que inevitablemente choca con algo, ya sea una pared, una silla, un árbol o incluso otra persona. En ese momento del impacto, una parte del sonido es absorbida por el objeto, pero otra parte rebota de vuelta hacia sus oídos. El tiempo exacto que tarda ese eco en regresar, la intensidad con la que vuelve y los cambios sutiles en su frecuencia, lo que conocemos como el tono, son pistas vitales que el cerebro debe procesar. Por ejemplo, el tiempo de viaje es un indicador directo de la distancia. Cuanto más rápido regresa el eco, más cerca se encuentra el objeto del emisor. Si el sonido tarda más tiempo en volver, el objeto está más lejos. Es una lógica similar a la que usamos para calcular la distancia de un rayo observando el tiempo que transcurre hasta que escuchamos el trueno. La intensidad también juega un papel crucial en este proceso. Un eco fuerte suele significar la presencia de un objeto grande y sólido que refleja muy bien las ondas sonoras. Por el contrario, un eco débil puede indicar que el objeto es más pequeño, que está hecho de un material blando que absorbe el sonido o que simplemente se encuentra a una gran distancia. Además, el tono y el timbre del eco proporcionan información sobre la textura de las cosas. La forma en que el sonido rebota cambia su color o su tono dependiendo de la superficie. Una superficie plana y extremadamente dura, como puede ser una pared de concreto, producirá un eco muy diferente al de una superficie irregular y blanda, como un arbusto lleno de hojas o la ropa de una persona. El cerebro humano es capaz de aprender a interpretar estas diferencias sutiles de una manera increíblemente precisa. Aquí es donde la historia se vuelve realmente asombrosa desde el punto de vista biológico. Nuestro cerebro, en su estado original, no está diseñado para procesar ecos y convertirlos en una imagen del espacio. Habitualmente, la información del sonido viaja hacia el córtex auditivo, que es la parte encargada de procesar lo que escuchamos. Pero en las personas que practican la ecolocalización, se ha descubierto un fenómeno extraordinario. Diversos estudios realizados mediante resonancia magnética funcional han revelado que, cuando un ecolocalizador experto como Daniel Kesh está escuchando y procesando estos ecos, no solo se activa su córtex auditivo. Sorprendentemente, el córtex visual también muestra una actividad intensa. Sí, han escuchado bien, la misma parte del cerebro que cualquiera de nosotros usaría para ver a través de los ojos, se activa en ellos cuando están viendo a través del sonido. Es como si el cerebro, ante la ausencia de información proveniente de los ojos, decidiera utilizar esa información sonora entrante y procesarla en la sección dedicada a la visión para crear una representación espacial interna. Este fenómeno científico se conoce como sustitución sensorial o percepción sustitutiva. Es una de las pruebas más impresionantes que tenemos sobre la adaptabilidad de nuestra arquitectura cerebral. Cuando una vía sensorial está ausente, otra vía puede tomar prestadas las áreas cerebrales que han quedado en desuso para realizar tareas similares. En esencia, el cerebro reasigna sus recursos de manera eficiente. Las neuronas que normalmente estarían esperando señales visuales se adaptan con el tiempo para interpretar los patrones complejos de los ecos como si fueran información espacial visual. Muchos se preguntan si esta es una habilidad innata, algo con lo que se nace, o si es algo que se puede aprender. Si bien es cierto que algunos savants pueden tener una predisposición natural o una capacidad superior para procesar información compleja, la realidad es que la ecolocalización en humanos es, en su gran mayoría, una habilidad aprendida. Daniel Kesh ha dedicado gran parte de su vida adulta a enseñar a otras personas ciegas a desarrollar esta técnica. Se trata de un proceso que requiere muchísima práctica, disciplina y paciencia, de una forma muy similar a lo que implica aprender un idioma nuevo o dominar un instrumento musical desde cero. Se ha observado que los niños que pierden la vista a una edad muy temprana suelen tener una ventaja competitiva en este aprendizaje, ya que sus cerebros se encuentran todavía en una fase de desarrollo con una plasticidad extremadamente alta. Para ellos es mucho más sencillo reconfigurar las conexiones neuronales necesarias. Sin embargo, investigaciones recientes, como las llevadas a cabo por la doctora Lord Taylor en la Universidad de Durham,
Han demostrado que incluso adultos que han sido ciegos durante mucho tiempo pueden aprender a ecolocalizar con éxito, logrando activar sus córtices visuales de manera muy similar a como lo hacen los expertos. Es importante hacer una distinción necesaria: la ecolocalización humana, por increíble que nos parezca, no es exactamente igual a la que poseen animales como los murciélagos o los delfines. Estos animales cuentan con adaptaciones biológicas evolucionadas durante millones de años específicamente para este fin. Poseen sistemas de emisión de sonido y de recepción auditiva de una precisión altísima que les permiten detectar detalles minúsculos y cazar presas pequeñas en completa oscuridad. Nuestros oídos y nuestros sistemas vocales no están optimizados de esa misma manera biológica. No obstante, la capacidad de nuestro cerebro para interpretar la información de los ecos es lo que realmente nos acerca a ellos. Lo que nos falta en hardware biológico especializado, lo compensamos con el software de procesamiento de nuestro cerebro. Para personas como Daniel Kesh, la ecolocalización no es simplemente una curiosidad científica para estudiar en un laboratorio. Es una herramienta de independencia vital y cotidiana. Esta técnica les otorga la capacidad de navegar por el mundo con una autonomía que, de otra manera, les resultaría imposible de alcanzar. Les permite reducir la dependencia de bastones o perros guía en muchas situaciones, dándoles una libertad de movimiento y una percepción del espacio que enriquece enormemente su experiencia de vida. Estos casos nos sirven para recordar el increíble potencial que permanece oculto dentro del cerebro de cada ser humano. No estamos hablando solamente de casos excepcionales de savants con talentos fuera de lo común, sino de una capacidad intrínseca que todos poseemos para adaptarnos y superar desafíos de formas que muchas veces ni siquiera somos capaces de imaginar. La microecolocalización nos enseña una lección fundamental: nuestros sentidos son solo la puerta de entrada para la información. La verdadera magia, el verdadero procesamiento de la realidad, ocurre dentro de la mente. Allí es donde la información bruta se transforma en experiencia vivida, y donde el sonido puede convertirse, literalmente, en una forma de ver el mundo. Es un testimonio poderoso de la resiliencia y de la asombrosa plasticidad del cerebro humano, una habilidad que nos impulsa constantemente a repensar cuáles son los límites reales de lo que somos capaces de percibir y de realizar. Al final del día, estos ejemplos son un recordatorio de que, a veces, para ver realmente lo que nos rodea, solo necesitamos aprender a escuchar de una manera diferente. Si este viaje por las capacidades ocultas del cerebro te ha parecido fascinante, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre los misterios de la mente y los límites del potencial humano. Nos vemos en el próximo episodio. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.